que es importante ver los programas, cuál es el plan de gobierno, cuál es el norte, cuáles son las variables, como bien decía recién, de los principales indicadores macroeconómicos. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. El buenas habitual. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, informando de todo lo que pasa en la Cámara Baja. Día de la primavera, todo florece. Felicidades. Florecen los dictámenes también, cosa que nos ponen contentos a todos, porque hay acuerdo en que un tema salga para que luego en sesión se pueda votar. También, por supuesto, nos interesa cuando no hay acuerdo, porque las cosas se pueden reformular y tal vez salen de otra manera. Y ahí uno ve el espíritu de cada representado, en definitiva, representante de el pueblo nuestro. Aquí estamos entonces con quienes saben verdaderamente del periodismo parlamentario. Analía, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, una y una recién en la Comisión de Presupuesto. Bien. Adelantamos título y ahora explayamos. El impuesto a las grandes, aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas, no tuvo dictamen, se prorrogó para el próximo viernes. Hubo algunas modificaciones interesantes y rechazo opositor. Y sí hubo un dictamen consensuado para no darle beneficios, claro, a las empresas que tienen domicilio fiscal en paraísos fiscales. En paraísos fiscales, que hay investigaciones en ciernes que nos estamos enterando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniela Musetti? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Una semana interesante, Dani. Una semana interesante. Ya arrancó interesante porque hubo algunos cruces en esta comisión que ahora les vamos a estar contando. Estuvo subiendo un poquito la temperatura. Así es, porque como decíamos, se trata de poner el tema en relevancia en las comisiones, pero las expresiones políticas, por supuesto, salen y tal vez no se cierren a lo que es el tema en particular, como en este caso la famosa ley de aporte de las grandes empresas, de los grandes contribuyentes, perdón, ya se cruzan los cables, ¿no? Que hoy es lunes, arrancamos semana, porque hace mucho tiempo esta ley fue anunciada. Y es muy interesante porque en este tiempo, desde que fue anunciada hasta hoy, han habido muchas opiniones al respecto. E incluso desde ese tiempo que sale hasta hoy, hay una modificación que se ha hecho y que hoy Carlos Heller la dijo. Sí, importante el cambio en el proyecto de ley que establece que aquellos que dudosamente hayan hecho algún cambio en su patrimonio desde que se comenzó a hablar del aporte solidario extraordinario hasta ahora, salvo que se pruebe lo contrario, se los va a obligar a pagar. Porque, bueno, temen que haya algunos que hayan hecho cambios en sus bienes personales para evadir. Como decíamos, porque esto salió desde hace varios meses, el tema. Por lo tanto, se le dio tiempo a la persona que tal vez pensaba que podía zafar de este asunto vendiendo en estos meses esos activos. Sí, porque además otra cuestión que se modificó y que celebró la oposición de Juntos por el Cambio es que en la ley se hablaba de las declaraciones juradas al 31 de diciembre. Bien. Con lo cual, decía Juntos por el Cambio, volvía inconstitucional esta ley. Entonces se porque modificó. Era ya material que había sido grabado. O sea, claro, ya habían pagado el impuesto. Entonces, el planteo o lo que se explicita ahora en el proyecto de ley que se va a pasar de mano en mano hasta el viernes, cuando se firme el dictamen, se explicita que la vigencia de la ley, pagarán este tributo, no tributo, el aporte, aquellos que tengan más de 200 millones en bienes personales a partir de la vigencia de la ley. Y otra modificación que se hizo también es que aquellas personas que tengan empresas en la Argentina, pero hayan cambiado su domicilio, su residencia al exterior para tributar afuera y no acá, también serían alcanzados por el aporte. Si vos estás a prueba de vivos, a prueba de vivos viene, claro. Estás pagando en Uruguay porque fuiste de los miles que denuncian que se fueron, pero están los bienes acá, se tributa igual. Claro, bueno, el diálogo en el tratamiento de este tema ha permitido, Heller ha dado lugar a ir mejorando y puliendo un poquito este tema de lo técnico, de que no haya agujeros en el dictamen. Según lo que dijo recién Heller sobre el final de la comisión, el miércoles va a estar el proyecto que se va a poner a la firma del dictamen ahora
están haciendo algunas modificaciones en el texto. El miércoles se va a dar a conocer el texto final para ver si el viernes se puede emitir dictamen. Así que ahora, en estos 2 días, todavía se van a tener algunos temas técnicos más. Bueno, surgieron varias otras cuestiones del asunto, pero qué mejor que los protagonistas se refieran a cómo se ha vivido esta comisión y qué conclusiones sacan. ¿Qué tal, Elda Pertile? ¿Cómo le va, diputada? Karin Cohen la saluda. ¿Cómo anda? Hola, Karen. Muy buenas tardes. Bueno, recién terminamos nuestra reunión, así que ya tenemos un panorama un poco más avanzado. Bueno, qué suerte. ¿Pensaban que te iban a poder tener dictamen hoy con grandes fortunas o ya se sabía que esto iba para un poquitito más de discusión? No, el propósito era dar todos los tiempos necesarios para hacer un buen debate, un debate profundo, que se pueda fundamentar suficientemente. Y yo creo que hoy ha sido una reunión muy rica, verdaderamente. Creo que hay información valiosísima que, digamos, fundamenta y justifica sobradamente la necesidad de este proyecto que se haga ley, ¿no? Hubieron intervenciones muy importantes y muy ricas de colegas pares de mi bloque Frente de Todos, y creo que lamentablemente está muy marcada ya la definición. Juntos por el Cambio ya lo han dicho expresamente hoy que no van a acompañar el proyecto, y por allí escuchábamos que algunos argumentos técnicos. En realidad yo creo que esto obedece también a miradas políticas muy claras, sí, de compromiso social, de compromiso de solidaridad. Yo creo que hoy también se percibió un ataque desmedido al presidente de nuestra Comisión de Hacienda, injusto, verdaderamente ofensivo, y hubieron palabras de reparación para con él y las hago mías también. ¿Por qué, diputada? Amplíe ese concepto para quien no estuvo mirando. Porque refiriéndose al movimiento cooperativista, que es esencialmente solidario, atacar los orígenes, la proveniencia del diputado Heller, que justamente tiene su origen y su gran compromiso en el movimiento cooperativista, me pareció que realmente era de una injusticia desmedida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando los argumentos se terminan, Karen, entonces comienzan los gritos, las ofensas, buscar tener la razón de manera forzada. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades con claridad de lo que piensa cada uno. Nuestro bloque, desde el Frente de Todos, nosotros tenemos un compromiso social que es muy claro y que decimos, para un momento extraordinario, una decisión extraordinaria y por única vez y obligatoria. Y hoy, con el informe que recibimos de la AFIP, queda tan evidenciado de que, si recuerdo bien el número, creo que decíamos 253 contribuyentes que casi reúnen el 50% de lo que se espera recaudar. Sí. Para un país de 44 millones de argentinos, claro, donde estamos viendo una pandemia que realmente insólita en el mundo, al cual nosotros no escapamos. Pero además donde hay responsabilidades de Juntos por el Cambio, porque este gobierno, al momento de asumir, cuando estaba tratando de regularizar y estabilizar y resolver situaciones económicas, se encuentra con la pandemia y con una herencia de un gobierno anterior que se dio el lujo de bajar de Ministerio de Salud a Secretaría. Y la verdad, tuvo que trabajar a toda velocidad para poder poner en condiciones y prolongar en el tiempo la dotación de insumos, de infraestructura hospitalaria para poder prepararnos para recibir las realidades que hoy estamos ya padeciendo. Diputada, ¿verdad? ¿qué tal? Bien se dijo. Buenas tardes, Daniela Mosetic la saluda. La oposición había pedido la presencia hoy de Mercedes Marcó del Pont, eso al final no sucedió, pero mandó un informe con algunos detalles sobre quiénes van a ser los afectados por el aporte solidario. ¿Es cierto, son menos de 10.000 contribuyentes los que van a ser afectados? O sea, se había comenzado hablando de 15.000, después con un filtro se habló de 12.000, hoy están abajo de los 10.000 quienes van a ser afectados.
Así es, 9.000 y pico, por decir, no tengo exactitud No, porque claro. es un informe muy fresquito que justamente lo levantaban a la comisión, ahora ni bien terminado Y el tema la reunión, del cambio, de este cambio que anunció Carlos Heller con respecto a los bienes o los cambios que pueden haber hecho en sus patrimonios, ¿cómo surge este cambio? ¿Se percibió que hubo de estos contribuyentes que vendieron algunos de sus activos? ¿Cómo surge? ¿Hubo alguna advertencia legal? Yo creo que todos estos días hemos ido recibiendo información, datos que fueron enriqueciendo el proyecto. Es más, justamente dijo el presidente de la comisión que el día miércoles se va a levantar el anteproyecto de dictamen para ponerlo a consideración y sigue siendo borrador, porque eso no quita que el mismo día que se dictamine se modifiquen o se agreguen algunos datos dentro del propio dictamen, ¿no? Es decir, siempre con un espíritu superador de justicia y verdaderamente de equidad social, ¿no? Pasa, Daniela, que en este momento todos, desde donde nos toca y desde donde podemos, tratamos de hacer nuestros aportes. En diputados hemos congelado nuestras dietas ya hace 8 meses, todo lo que era becas, subsidios, pasajes, más un montón de economías presupuestarias, todos fueron a salud. Por eso digo, cada uno, dentro de sus posibilidades, fue haciendo sus aportes, porque sabemos que es un momento tan extremo y de tantas necesidades, donde los aportes del propio gobierno, que hablamos 960 millones de pesos, decíamos, es insuficiente, ¿hace cuánto ya estaban aportados? Entonces, si vemos que los recursos normales no alcanzan, hay que buscar otros tipos de recursos. Y no vamos a buscar de recursos en los jubilados o en el trabajador informal o en el trabajador que está con salarios mínimos. Buscamos realmente esa equidad y esa justicia social. Y es más bien... diputada, solo para... Karen, que más bien, en lugar de ser algo coercitivo, por decir la palabra obligatorio, es un llamado a la solidaridad. Está muy bien, está muy bien. Solo una cosa que recordé que uno de los diputados hoy, emulando o habiendo leído las decisiones de Uruguay con respecto a manejar sus cuentas públicas, hablaba de la rebaja de las dietas de los diputados, no solamente congelar, sino, pues, estamos todos congelados en definitiva, sino de bajarse las dietas, diputada. ¿Eso lo han hablado en algún momento? Porque entiendo que la oposición hoy lo saca como, creo que fue Carmen Polledo, que lo saca como un tema de lo que podrían haber hecho, y ella dijo, y se negaron. ¿Puede ser susceptible a cambio esa decisión? No, yo creo que se fueron dando un montón de medidas y economías muy superiores a lo que es una reducción de dieta dentro del presupuesto de la Cámara, Karen. No busquemos el sensacionalismo ni busquemos expresiones que realmente busquen sensibilizar. Busquemos lo que verdaderamente es importante. Afectar partidas presupuestarias de la Cámara, de montos importantes que hacen al funcionamiento de la Cámara y destinarlos a salud pública es mucho más importante que a veces un poquitito de la dieta, ¿no? O que donar una parte de la dieta. Yo me refiero a disposiciones muy importantes del presupuesto legislativo de la Cámara, diputada. ¿no? Y digo, sí. Sí, Analía Argento la saluda. Sí, termine, por favor. No, digo que hoy también uno de los aportes, porque ahí se menciona que hubieron aportes importantes, fue la diputada Osuna, donde hizo conocer un listado de todos los cierres de empresas y pérdidas de fuentes de trabajo en el gobierno anterior. Porque también se busca hacer aparecer como que esto va a ir en detrimento de las fuentes de trabajo. Estos son aportes individuales de personas, de sucesiones indivisas. No es de empresas. Claro, justo eso le iba a preguntar, ¿no? Sí.
Justo eso le iba a preguntar, porque por un lado hay una admisión, digamos, con esta modificación que anuncia Carlos Heller, una admisión de que habría empresarios que se radican en el exterior o que han hecho cambios en sus patrimonios para no pagar y que de pronto se van a ir, y hay empresas que así como cerraron en los últimos 4 años, también podrían achicarse ahora o cerrar o mudarse, ¿no? ¿No tienen el temor que ustedes que expresa Juntos por el Cambio respecto a que no vengan inversiones, que tengan miedo a que con cada gobierno que cambia, con cada signo político que cambia, la Argentina depare reglas nuevas? Es que están queriendo hacer aparecer como que esto es un impuesto y esto es un aporte, y por única vez. Entonces no pueden pensar de que esto va a ser desvestir a las empresas, porque tampoco se tratan de empresas, sino de aportes de personas humanas y de sucesiones indivisas. Por eso digo que no malinformen, que digan la verdad, que es lo que hoy se clamaba en el seno de la comisión, que se hablen verdades, que no se confunda al pueblo, que se diga lo que realmente se pretende con este aporte extraordinario, obligatorio y por única vez, que vuelvo a insistir, es un llamado a la solidaridad de los que hoy más tienen y más pueden aportar. Es más, yo creo que cabe una reflexión. Todos en esta sociedad, todos recibimos algo de ella, todos. Y es un momento, ante tamaña crisis que estamos viviendo en materia de salud social, ver cada uno qué puede aportar, qué puede hacer en bien de todos, ¿no? Y para aquellos que también hoy se les está llamando a colaborar de esta manera con los aportes, también hay que pensar que nada se hace solo. Hay una cadena que es la que lleva a las ganancias y como consecuencia después al patrimonio. Y diputada, discúlpeme, en esto que usted dice que todos recibimos algo o que todos tenemos que dar, ¿puede darse también que una persona que es dueña de una empresa o tiene acciones en una empresa, por un lado tiene que aportar y por el otro lado está recibiendo del Estado, por ejemplo, ATP para pagarle a sus empleados? Y bueno, lo que pasa es que no estamos hablando de empresas. Las empresas tienen su asistencia, ¿verdad? En la medida que reúnan las condiciones que se exigen para otorgarle los ATP. Esa es una persona distinta jurídica de lo que es la persona humana. Claro, pero yo soy dueño ¿verdad? de una empresa, ¿no? O soy uno de los dueños de la empresa. Sí. Entonces, por mis bienes, mis departamentos, lancha, yate, casa de veraneo, Sí. pago este aporte porque supero los 200 millones de pesos, pero al mismo tiempo, como socio de una empresa, estoy recibiendo. Puede darse ese caso, ¿no es cierto? Puede darse en la medida que realmente reúna las condiciones para recibir los ATP, ¿verdad? Nosotros hemos dictaminado recién de que no le vamos a dar beneficios a las empresas que estén radicadas en paraísos fiscales, Sí. que estén residiendo en paraísos fiscales o que estén, digamos, que sean probadas, digamos, que realmente fueron evasoras fiscales, ¿no? ¿Y muchos se Es decir, fueron desde el anuncio de este impuesto hasta ahora? ¿Se habrán ido, habrán cambiado su lugar de residencia para no pagar? Yo tengo mi gran duda porque justamente también hoy en la comisión se daban a conocer cuántos decían que de aquí se iban al Uruguay y sin embargo se dieron datos de cuántos Se vinieron para acá. uruguayos se iban del Uruguay y venían a la Argentina. 600.000, dicen. Me acuerdo el número. Así es. Así es. Diputada, Tal le cual, quería Karen. consultar por el tema político que se dio en la comisión. Usted habló recién del ataque a Heller por el tema de sus orígenes de cooperativa, sus orígenes y su actividad también, que la sigue manteniendo. Sí, y hubo sí. un fuerte cruce con el diputado Laspina, quien lo antecedió en la comisión de presupuesto. Ahí Laspina habló que ellos quieren ser la alternativa cuando esto fracase. Eso generó la respuesta de Heller. ¿Cómo se vivió eso en ese momento? ¿Cómo fue leído desde el Frente de Todos? Yo creo que estaba en el deseo de ellos de que Heller no le contestara, pero es autor del proyecto y tiene todo el derecho de poder explicar y dar los motivos y fundamentos porque es autor del proyecto, ha sido firmante. Lo querían hacer callar. Uh-huh. Sí, ahí hubo un intento. Miguel Base también le dijo que se supone que Heller no le podía contestar por ser titular de la comisión. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es eso?
Creo que desconocimiento del funcionamiento del reglamento. Puede contestarle, lamentablemente. le puede contestar. Así es, por supuesto, es autor Diputada. del proyecto y tiene todo el derecho de contestarlo, sea presidente o no de la comisión, Bien. es autor del proyecto, firmante, y su actitud es esclarecedora. Es más, frente a los ataques que recibió, contestó con mesura, pero con firmeza. Ujú. Bien. Diputada, ¿cómo se vota esto en recinto? ¿Cuántos votos se necesitan? Porque escuché en algún momento a algún diputado opositor que decía esto se vota según la ley que se relaciona cuando uno se votan impuestos. Discúlpeme, mi vocabulario No, aún no no está pulido. Están queriendo hacer valer una mayoría, una mayoría calificada, pero no es. O sea, Nosotros se vota. con mayoría de votos, por supuesto. Es mayoría Con simple. Así es. Bien. Así es. Bien, me Viene, quedo con eso. bueno, y mañana van a tener la presentación con el ministro Guzmán. ¿Cómo ustedes están preparando ese debate? ¿Va a haber preguntas? ¿Va a estar el ministro Yo creo que también uno de los temas que molesta a la oposición es el avance que se va teniendo, digamos, prudente, de posible en realidad, de realización, digamos. Creo que lo que nosotros recibimos del gobierno anterior lo pudimos inmediatamente abordar y empezar a caminar tratando de solucionar los problemas en el medio de una situación como la de la pandemia, insólita, ¿no? Creo que esto de haber reestructurado la deuda, ahora la deuda en dólar bajo ley argentina, ustedes saben que llegamos a una reestructuración del 99,41%. Creo que todo esto va saneando nuestra situación y nos va permitiendo caminar sobre una economía real, donde podemos pensar en desarrollo de proyectos productivos, donde se va definiendo incluso en el mismo presupuesto, porque tenemos los lineamientos, ya los conocemos, se define qué es lo que vamos a trabajar. ¿Qué partidas presupuestarias van a tener mayor asignación? Salud, educación, innovación y ciencia y tecnología, también gastos de capital. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que se haga en obras de infraestructura no solamente va a traer bienestar a la población y mejores condiciones de habitación y de vida, sino que también va a traer trabajo, ¿no? Y es todo, han dicho tantas cosas, que no había plan, y en el medio de la pandemia se van resolviendo cosas. Muy importantes, por cierto, muy importantes. Y creo que también a veces la desesperación de no haberlo hecho y ver que lo estamos haciendo, pero creo que acá tenemos que pensar en la necesidad del pueblo argentino, tenemos que pensar en lo importante de poder dar respuesta más allá de los temas de salud, porque hay que seguir gobernando y hay que seguir viviendo, ¿verdad? Y el problema social es grande. Diputada, se va a potenciar seguramente. Usted no está en la Comisión Turismo, pero bueno, acaba de suceder este veto parcial a la ley, sancionada en la última sesión bastante complicada de la ley de turismo, y claro, la oposición está poniendo el acento en ese veto y cómo se explica si es una ley salida del oficialismo de Senado, que ese veto tiene que ver con los créditos para el sector, por ejemplo, algunos artículos que tienen que ver con lo financiero. Es que a veces puede ocurrir, ¿no es cierto?, que se tenga la mejor buena voluntad de otorgar, pero después hay que ver la factibilidad del otorgamiento, y eso lo tiene el escenario del Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la responsabilidad de la gestión. Y si hay cosa que caracteriza a nuestro gobierno nacional, es que se avanza en la medida que el cumplimiento sea posible. Seguramente la evaluación habrá demostrado que en tales condiciones no es posible, y antes de despertar una expectativa y de posible incumplimiento, es mejor un veto y hacerlo posible en el marco de lo que es verdaderamente posible. Gracias, diputada, por su tiempo. Ha estado muchas horas frente a la pantalla. Descanse los ojos, por favor, porque hay que hacer esa pausa sanitaria para poder seguir trabajando. Le agradecemos, Elda. Que siga muy bien. Para mí es un gusto, Karen, y creo que el deber nuestro también no solamente está en legislar, sino también en comunicar, en informar. Muy bien. Y esto es un canal que nos da esa posibilidad, así que la agradecida soy yo.
Gracias, un placer, Elda. Está muy bien. De eso se trata, que cuando nosotros le damos la posibilidad de la entrevista, nos digan cómo, por ejemplo, las preguntas de las chicas, cómo llegaron a ese punto, qué podría suceder o cuál es la opinión con respecto a tal o cual cuestión. Celebramos que esté el canal porque realmente es llegada directa del público, de los representantes del pueblo al pueblo en definitiva. Bueno, dio unas cuantas señales que esto... Sabían que la oposición sí, iba un a tener proyecto eso. con alto contenido político, porque acá no tenía, Exactamente, ella de lo mucha debió mirada. entender también, exactamente, no tiene que ver con insertarle un cambio, con modificar alguna cifra. Desde el comienzo del debate se vio cuáles eran las posturas y el Juntos por el Cambio sobre todo no estaba dispuesto a ningún voto positivo, así que cambien lo que cambien, no iba a Ojo suceder. que hubo una reunión de interbloque, no de interbloque, del bloque radical el sábado a la mañana, porque había un grupo de radicales que insistían en la posibilidad de presentar o apoyar el proyecto o pedir Con modificaciones o presentar un dictamen con una propuesta alternativa para que no quede en el mensaje a la sociedad que Juntos por el Cambio apoya a los ricos y que no quería el impuesto. Federico Angelini, del PRO, justamente para contarnos esta otra visión, desde el otro lado, desde la oposición sobre la comisión que acaba de pasar y la ley que va a salir seguramente porque los votos parece que, al menos el dictamen, están los votos para el dictamen. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy Bien. buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, es una interesante situación la que se vivió. Usted estuvo en la comisión recién, ¿no, Federico? De presupuesto. Sí, hace un ratito terminó la comisión. Bien, bien. Y sí, nuestra idea también es de hacer o presentar un dictamen de minoría para que realmente poder poner nuestra posición sobre estos temas, ¿no? Que claramente nosotros sentimos que no es el camino generar un impuesto más, el impuesto número 166 en nuestro país, haciendo que nuestro país siga liderando el ranking de los países con mayor cantidad de carga tributaria y con mayor cantidad de impuestos sobre el sector productivo. La situación de la palabra impuesto y aporte, porque parece que sigue siendo un tema y un problema cuando el oficialismo está diciendo esto es por única vez, esto es una cuestión de urgencia y necesidad, de un contexto especial, a quienes no les va a cambiar el panorama. ¿Por qué siguen insistiendo en que la palabra debería ser impuesto? Porque la historia argentina marca que todos estos hechos extraordinarios después se transformaron en permanentes. Recordemos las retenciones, recordemos hasta el impuesto a las ganancias en su momento, digamos, hay muchos ejemplos, el impuesto al cheque, hay muchos ejemplos que marcan que después se terminan transformando en permanente estos impuestos y que se suman a la larga lista de impuestos y carga tributaria a quienes producen. Entonces, la verdad es que no lo tomamos como un aporte porque además no es voluntario, es compulsivo, es obligatorio y además tiene un componente de cargar sobre el capital donde ya existe un impuesto que es el impuesto a los bienes personales. Diputado Analía Argento lo saluda, pero si la ley dice taxativamente que es un aporte extraordinario que se paga por única vez, ¿cómo se puede prorrogar o mantener? Bueno, porque después se puede modificar sobre la ley, se podría... Pero haría falta otra ley. Otra reunión, otra Sí, bueno, comisión. se podría modificar la ley existente, o sea, o se puede después... También otra cosa que hemos detectado en la ley es que, y hay en esto por eso no se salió el dictamen en el día de hoy, hay todavía una discusión interna dentro del Frente de Todos y también en la búsqueda de los votos que necesitan por sobre su bloque, porque no están llegando a un acuerdo y la verdad es que la redacción hasta el día de hoy no solamente que no es clara, sino que también están en búsqueda de mayores consensos con los bloques que generalmente se dicen que son opositores, pero que generalmente los terminan apoyando en todos los proyectos. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic. Este dictamen de minoría, ¿en qué se diferencia? En un principio, Juntos por el Cambio había dicho que no iba a tener dictamen. Después hubo, como contaba acá mi colega, que el fin de semana hubo algunas discusiones sobre esto. Hoy va a haber dictamen. El diputado Pablo Torello dijo que sería más razonable subir el límite de 200 millones de pesos a 600. ¿Esto es lo que tiene el dictamen? ¿Qué consiste?
Lo que nosotros buscamos, y lo estamos desarrollando, de acá al viernes tenemos tiempo, es que se haga más control sobre quienes están en negro o están en la economía informal, quienes tienen dinero fuera de nuestro país sin declarar, generar condiciones para que haya confianza y que ese dinero vuelva a nuestro país. Me parece que ese tiene que ser el camino de cara al futuro, ¿no? A ver, tenemos que entender que en el marco de la cuarentena más larga del mundo, y que obviamente se da por la pandemia, hay una situación en nuestro país de una enorme cantidad de puestos de pérdida de puestos de trabajo. Eso hace que necesitemos sí o sí generar una situación de mayor previsibilidad, de mayor nivel de inversión en nuestro país para que se puedan recuperar esas fuentes de trabajo que se están perdiendo. Y estoy seguro que el camino de generar nuevos impuestos no es el camino correcto para lograr que nuestro país recupere las fuentes de trabajo que se están perdiendo. Se entiende, diputado, y de hecho lo han manifestado muchas veces, de la manera en que ustedes entienden que no es este el camino. Pero en el caso en el que realmente el oficialismo lo dice y uno puede, por supuesto, ustedes pueden dudar, pero acá hay una cuestión clara, que se va a votar un aporte extraordinario y solidario, que es por única vez pensar que pueda seguir en el tiempo, en todo el derecho y es muy legítimo. Pero por ahora es la confianza que uno tiene cuando ustedes, diputados de todos los estratos políticos, hacen dictamen, llevan un proyecto, lo llevan al recinto y lo votan. Confían en que eso que están votando va a ser legítimo, apoyado por muchos, por otros no, pero ya está, es un aporte, está diciendo el oficialismo, que el día de mañana puede hacer que se estire en el tiempo, puede suceder. Estamos en la época donde estamos analizando profundamente la incertidumbre que nos rodea, por lo tanto puede llegar a ser, pero ahora es un aporte extraordinario, que es un dinero que va a servir a una cantidad de sector de personas. Este concepto, ¿ustedes lo están apoyando, el hecho de que el Estado recaude por ese lado por única vez? ¿Estarían en contras, se entiende eso, claro, si fuera que se extiende en el tiempo? Pero al ser por única vez, ¿ustedes están en contra de eso también, que sea por única vez? Insisto, sí. Nosotros creemos, o personalmente creo, que no es el camino para generar los puestos de trabajo que se necesitan crear. Pero ¿y la plata que tiene que ir, por ejemplo, ahora a salud, diputado? Disculpe que le diga. Pero ahora, por ejemplo, la plata que tiene que ir a salud... Sí, diga. Acá lo que hay que hacer es reorganizar el gasto también, pensar en algún momento cómo se gasta el dinero en la Argentina. Entonces, realmente lo que nosotros creemos es que nosotros tenemos que ir hacia que haya menos gente dependiendo del Estado. ¿Cómo se logra esto? Generando puestos de trabajo. ¿Cómo se generan los puestos de trabajo? Que mayor cantidad de gente invierta en nuestro país y no que sea por el contrario que nuestro país pierda la posibilidad de recibir a quienes invierten. El caso más claro es Uruguay. Hay 25.000 argentinos con $300.000 en la espalda que ya pidieron y fueron aprobados por Uruguay irse a ese país. Y hay 75.000 argentinos con $300.000 en la espalda para instalarse en Uruguay. Nosotros tenemos que hacer y generar las condiciones para que todos esos argentinos se queden en nuestro país, inviertan en nuestro país, y para que quienes hoy están fuera, con dinero fuera del país, generen esa inversión en nuestro país. Esa es la salida. Si seguimos generando más impuestos, si seguimos generando más carga tributaria sobre quienes producen, la verdad es que ya hemos probado y tenemos una larga experiencia de errores y de aumento de la pobreza, aumento del desempleo, que vale la pena alguna vez probar el camino inverso. Sí, nos reímos porque nos miramos y queremos hablar. Le doy a mi compañera. Diputado Analía Argento, lo saluda. Le voy a hacer de abogada del diablo. Ustedes probaron 4 años. No quiero hacer como el frente de la todos. Lista de Osuna. La lista de Osuna. No, pero hubo fuga de capitales, prometieron lluvias de inversiones y no vinieron. O sea, digo, con otro modelo prometieron generar mayor confianza, seguridad jurídica y tampoco vinieron las inversiones.
Bueno, ahí yo disiento con vos, porque la verdad es que la situación que nosotros vivimos es que con una baja de carga tributaria pudimos reducir la pobreza, pudimos tener crecimiento económico, hubo un principio de inversiones en nuestro país. Luego pasó lo que pasó en marzo del 2018, donde hubo un cambio de contexto internacional y que eso generó que se profundice la crisis en la República Argentina y nosotros teníamos que acelerar el proceso de achicar el déficit fiscal. Yo no digo que nosotros hayamos hecho todas las cosas bien y de hecho soy una de las personas que generalmente es crítico de algunas decisiones que se tomaron en los 4 años donde nosotros gobernamos. Ahora, eso no implica que el camino... Primero, lo que vos decías de la fuga de capitales. La fuga de capitales, 2 de cada 3 pesos o dólares que se pidieron en términos de endeudamiento fue para cubrir el déficit fiscal y lo otro para pagar la deuda que nos dejó el kirchnerismo. Entonces, pero también aumentó la pobreza. Usted dijo que bajó y terminamos hoy, tenemos 40% nosotros logramos de pobreza. desde el 2016 al 2018 reducir la pobreza y después, debido al contexto internacional que nos afectó y nos pegó durísimo y nosotros probablemente no hayamos tomado las mejores decisiones, nuevamente volvió a crecer. Pero el problema de la pobreza, el problema del desempleo, el problema de que viene teniendo la Argentina desde hace muchísimos años, no fue ni empezó con la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Gracias, diputado, por el tiempo que nos dedicó, porque sabemos que estuvo mucho tiempo conectado también en la comisión. Le agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme. Hasta luego. No pasa nada, peleamos un poquito, pero Cada cual tiene sus argumentos, ya lo saben. Es apasionante e interesante porque es nuestra política y van a ser en definitiva nuestras leyes. Señores, nos despedimos, ya no nos queda tiempo. Perdón, pensé que me apuraba para... Feliz cumpleaños, señor, que fue ayer, pero nuestro productor ejecutivo, Gustavo. No lo saludamos. Uy, feliz ¿Cómo, cumpleaños. chicas, por favor? Día de la primavera. Sí, fue ayer. Bueno, me queda redondito. Mañana se viene el ministro. Ministro Martín Guzmán, ya Sí. hubo una reunión con los integrantes de las comisiones de presupuesto de diputados y senadores del Frente de Todos para darles letra para que tengan para defender el proyecto y mañana lo viene a defender en forma remota porque la comisión será también a la distancia. Está muy bien. claro. Y eso abre un nuevo cronograma de invitados que empieza la semana que viene. También el secretario de Hacienda, secretario de Finanzas, se van a ir sucediendo por el próximo mes aproximadamente. Vamos a estar charlando de presupuesto. Exactamente, del dinero que ni más ni menos va a cada uno de los sectores que están necesitando que llegue urgentemente partidas, en definitiva, como todos los años, pero sabemos que este ha sido especialmente delicado, especialmente sensible y en emergencia. Hay muchos temas que se van a cruzar seguramente, así que va a ser muy apasionante. El viernes, aporte solidario, porque hoy, por este tema del que estamos hablando, se pasó un cuarto intermedio para cerrar. Claro. Viernes a las 15 continúa la misma comisión de presupuestos ya para firmar el dictamen que, como decía recién uno de los diputados, les van a pasar decía Carlos Heller, este es el preproyecto. Digo, tantos meses hablando del proyecto del aporte solidario y finalmente dice, este es el preproyecto, les vamos a pasar en las próximas horas el proyecto con las modificaciones de las que hablábamos Decime recién. la más importante. La más importante, que aquellos que tengan residencia en el exterior, pero la empresa está acá, van a tener que pagar y están mirando con atención a los que hayan hecho movimiento en los bienes personales en los últimos meses desde el anuncio del avance o de la presentación de este proyecto. Fue muy anunciado. Todos querían saber de qué se trataba. Finalmente se supo, pero varios meses después, por lo que las suspicacias que se generaron en cuanto a desprenderse de bienes para no pagar este impuesto, bueno, se saldarían con esta situación. La FIP estaría con la lupa mucho más profunda en saber si hubo movimientos estos meses para aquellos que tal vez pensaron que vendiendo los podían no pagar. Exacto, Elda Pertile recién nos dijo que hasta el viernes todavía le pueden seguir agregando cosas, así que es un proceso dinámico. Sigue presupuesto de Hacienda, sigue con las prórrogas, cuartos intermedios y así se va a ir trabajando, creo que hasta fin de año aproximadamente, con los temas que tienen que ver con los números de la Argentina. Muy bien, gracias Dani, gracias Ana. Hasta mañana si Dios quiere con más información.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor.